días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Pudieron solucionar algunos problemas que tuvieron ayer para las autoevaluaciones? ¿Actividades de Moodle? ¿O tuvieron más? Hubo alguien por ahí que reportó que los links que estaban en la WCAP estaban dañados. Uno, al menos uno, de autoevaluación. ¿No? ¿Nadie? No me hagan los locos con la cámara, ¿no? No, pues si no tuvieron problemas, mejor. Y si tienen problemas, pues avisen con tiempo para mirar a ver qué se puede solucionar. No, pues lo que le dije ayer, profe, o sea, desde el cosito, o sea, yo entro a física y como si fuera el de la WICAP, pues no me deja entrar, me parece error, pero Pero ahí de al la ladito, otra, sí. o sea, ahí en el mismo Moodle, ¿no? O sea, todo eso fue del Moodle. Y entrando ahí desde el ladito, desde arriba, notas y luego entrando a cada actividad, pues sí me deja. Es que al inicio había como una WCAP maestra, algo así, y todas se parecen bastante, excepto la parte de las autoevaluaciones, porque esa se apunta a cada curso específico. Entonces no sé si es nuestro curso o es todos los cursos generales. Puedes cambiarle un enlace a la aplicación. Le está como en calificador, o sea, como si fueran a ver el informe de ustedes, de cómo les fue. Como si fuera la parte que yo miro, no la de ustedes. Pues, quién sabe. Ahí lo cambian después. No se preocupen. Bueno, hoy vamos a ver. Listo. Entonces, hoy vamos a trabajar 4 preguntitas sencillas y de una arrancamos con un tema que nos hace falta, que ya vimos pronto con el otro grupo. Bueno, carajo. Carajo. Ustedes no vieron nada. Está marcado. Bien, lo vimos todo. Un segundito. Vengan, es que me queda complicado tener el chat también abierto a veces. ¿Tienen alguna duda? Ya, se la dañó, sí. Listo. ¿Qué opinan de la primera? La ven, ¿Seguro? demasiado, ¿Ya la vieron todas? me salió como 6 Sí. veces. Bueno, listo. ¿Entienden No, por pero qué? tengo una duda, o sea, Señor. pues ahí ya cuando dicen algún instante, pues se refiere pues ya Ah, más que todo perfecto. en algún instante. O sea, en el video dice inicial y Sí, pues sí, y es en porque, la sesión dice algún instante. Yo decía, pues a mí también es en algún instante porque pues o sea, ese algún instante también puede ser el inicial. sí, es decir, yo puedo llegar y tener, cuando digo tener con la aceleración, es que tengo la ecuación de la aceleración que me depende del tiempo. ¿Sí? Y velocidad y posición en algún instante del tiempo es sola y únicamente porque para llegar, digamos, de posición a velocidad yo derivo, ¿no? O sea, de posición yo puedo llegar y decir, obtengo la siguiente, que es la velocidad, derivando de x de t. ¿Listo? Para obtener la siguiente, que es la aceleración, puedo llegar a derivar de nuevo de v de t. Y utilizando esas mismas relaciones, pero reorganizándolas un poco, nosotros podemos llegar a ir de derecha a izquierda. Es decir, de aceleración pasar a velocidad y de velocidad pasar a posición. Esa es la parte de la integral. ¿Ok? Cuando uno deriva, usted no necesita absolutamente nada porque la derivada de una función es otra función común y corriente. No le puedo decir más. Pero en cambio, la integral, cuando se integra una función, le das una familia de funciones. Y una familia de funciones puede ser muchas, infinitas. ¿Y qué quiere decir una familia? Que es la misma función, es decir, puedo llegar a tener una función de ese tipo, pero
no es la única que cumple con esa descripción de función, porque esta es la misma función, solo que está desplazada un poco. ¿Ok? Y podemos llegar a tener otra que también esté desplazada un poco hacia arriba. Eso es una familia de funciones. Curvas que son exactamente la misma curva, pero tienen la variable independiente diferente, por así decirlo, el polinomio de orden cero. ¿Listo? El más 5, el menos 20, el número que los acompaña al final, que puede también ser un cero. Es decir, esa función está desplazada hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para Profe, fijar ese valor entonces, en las integrales, nosotros necesitamos, aparte de la aceleración, necesitamos un valor, y normalmente es un valor constante, una velocidad inicial casi siempre, o una posición inicial. ¿Qué es una velocidad o una posición inicial? No es más sino que me digan la posición a los 5 segundos fue tanto, porque entonces usted ya puede llegar a reemplazar y hallar ese valor. Sí, cuando le dicen la posición a los 0 segundos fue 3, pues entonces esa es posición inicial. Pero si le dicen a los 5 segundos fue 20, entonces es posición a los 5 segundos. Le sirve también. Cuando usted tiene esas tres cosas, usted puede reconstruir completamente la cinemática. Señor, qué pena. pero entonces, bueno, uno integra tiene que hacerlo indefinidamente y ese más c que va a quedar va a ser pues la velocidad o la posición en algún instante de tiempo. Sí, lo que pasa es que cuando usted tiene el más c, es simplemente, bueno, pongo un más c más una constante, pero yo no conozco cuánto es la constante. Y luego reemplazo la ecuación cuando la conozco. O la reemplazo en los límites de integración. A cuando uno le dicen haga una integral y le pone el más c y a todo el más c es porque su docente o el problema no tiene algún punto de solución. O sea, usted no conoce un punto de ese nuevo mundo que usted acabó de abrir con la integral. O sea, yo integro la aceleración y obtengo la velocidad. Si yo conozco algo de esa velocidad, lo pongo en los límites de la integral. De una. O lo coloco después en la función para hallar la constante. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Pero ese más C es eso, es fijar toda esa familia de curvas en una sola, en la respuesta. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Fue una cuestión, qué pena. Sí, cuente. Porque le da pena. Qué pena volver al tema, pero a mí me parece una autoevaluación que se cerró el domingo 1 de noviembre. ¿Cuál? Dice autoevaluación S Project 2. Y se cerró el primero, o sea, todas están para el 8. Pero esas de la semana 4. Y pues creo que Juan Fernando había preguntado ayer por eso y el profesor le ha dicho que no. No sé, no estoy muy seguro. Ah, listo. O sea, ¿no lo van a abrir? No estoy muy seguro, no sé. El profesor, ¿qué opina? ¿La semana 4 ya está cerrada? No fue lo que yo pregunté ayer de que lo del Los Pues, experimento usted dijo que ese. los proyectos no los íbamos a hacer, los Sí, experimentos esos. los experimentos. Depende. ¿Tienen autoevaluación o no? Es que ahí dice autoevaluación. Es que tocaba como subir un archivo y luego ahí abajo sí ponía como autoevaluación de algo. Ah, pero eso es un cuestionario. Sí, ¿Qué, yo sé que ese es un enlace para subir algo, pero no. qué actividad sería? Baje hasta el final. Ah, Esa ese. es de ahí. No, esa no es. La que yo estoy preguntando no es esa. Entonces, Si quieres suba, profe, en la semana 3. ok. En la 4, en la 4. ¿Estas están abiertas? Dice Sí, autoevaluación están S abiertas. Project 2. ¿Cuál será? No sale. Por eso, ese proyecto es esta, lo que le dicen sus compañeros. Vamos así. Así tienen razón, qué pena. ¿Ustedes no se va a hacer? Es que esa actividad nunca la socializaron. Ustedes, a ver, mirémosla rápidamente. ¿En qué semana está? Semana 1, actividad 1, si no estoy mal. Semana 2. O semana 2, sí, ese. No, esta no vale la pena. Yo después la deshabilito para que no les compute la nota. Yo la subí, profe. Pero entonces sí puedo responderla.
Pues sí, yo hice un archivo ahí con los resultados y todo. Pensé que no lo había dejado. Nah, o sea, nos toca hacerla todo. No, 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 no. Pues entre más nota mejor para hacer colchón de notas, Pero, o sea, si no Pero la pues, o hacemos, no pasa sea, si nada. no hace falta, no. como les digo. O sea, sí toca hacerla. No, pues si quieren. Si Todo no, es opcional. Pero si no la hago, es un cero. ah, Hace colchón de notas, es un cero. no, porque igual pensabas habilitarla, pero si la Ah, quieres, ok. si la habilito para todos. No, 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 profe, no, no, Bueno, no. Perecita. Ya O sea, ya tenemos suficiente. se ve No, sencillo, profe, no habilite una cosa. realmente se ve hoy sencillo. es sencillo es, No, pero pues es es que sencillo, come pero es que tiempo, poder pero gastar más Tiempo tiempo, para no. hacer eso, profe. Bueno, listo. Entonces, pobrecito el que la hizo. No, el parcero que la hizo se ganó Se un ganó el hit. cielo. Se ganó el cielo, sí. No más. Ok. Sigamos. ¿Y les quedó clara esta parte? Por ahora. Realmente hay que verlo más detalle que es una integral. Sí, sí, señor. Listo. Profe, ¿usted dijo que hoy era la clase de integrales para dummies? De pronto. Yo no dije. Yo lo hice en el otro curso, usted me el video. También. Listo. ¿Qué pasa con el segundo? ¿Qué opinan? Es la última. La de. Bueno, básicamente son ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, la única opción de llegar y reemplazar de aquí esta velocidad es trabajar en ecuación diferencial. Mandar ese diferencial de tiempo para el otro lado, me quedan diferenciales a ambos lados y hacer una integral. Es la única forma de despejar. Bueno, esta sí no estaba el spoiler. ¿Qué opinan de la tercera? ¿En cuál caso es útil aplicar las ecuaciones con tiempo inicial diferente de cero? La C. La C. Cuando dos objetos inician su movimiento en tiempo diferente. Sí. Esas ecuaciones con tiempo diferente de cero son, ¿cómo se dice? Como casi siempre la persona es la que diseña el ejercicio. O sea, ustedes cuando se enfrentan a un problema de la vida Eso real. solo sería un movimiento, ¿no? O sea, porque uno sí puede iniciar en cero y el otro ya sería. Exacto. Entonces usted puede definirlo lo más sencillo posible. Uno lo define en cero y el otro un tiempo después de. No es más. ¿Listo? Sí, es simplemente fijar la escala temporal. Yo digo, uno tiene un tiempo t y el otro tiene un tiempo t más t sub 0, un tiempo inicial que se demoró. Y así se trabajan las ecuaciones. Quedan un poco más grandes, pero es exactamente la misma forma. Ok. ¿Y en qué caso es útil aplicar las ecuaciones cuando el tiempo inicial es igual a 0? Claro. ya. Bueno, se acabó. 5 para todos en el parcial de uno. Ujú. No le di nota al que respondió el taller. Bueno, ahora sí. Ya un compañero lo miró por ahí que íbamos a trabajar hoy. Ok. ¿Por qué necesitamos ver esta parte? Así sea algo muy rápido, un recorrido muy sencillo, porque nosotros vamos a tener que hacer integrales, al menos polinómicas. No les voy a pedir más, ¿listo? De pronto, para alguno que otro ejercicio, haremos integral de alguna función trigonométrica, pero más adelante, y solamente si usted quiere. Digamos, podemos expandir el tema de integrales para los que les guste. En el tercer y cuarto corte se presta mucho para eso, porque podemos llegar a ver sólidos de revolución. Ya podemos llegar a mirar cuando vemos centros de masa y cuando vemos momentos de inercia. O sea, son temas que tienen mucho que ver con integrales. Calcular el centro de masa o la dificultad que tienen ciertos sólidos al rotar, entonces se puede llegar a calcular allá. ¿Listo? De un cilindro, cilindros vacíos, cilindros truncados, con alguna cosa atravesada, lo que usted quiera. Bueno, entonces, para nosotros poder trabajar esto, voy a poner unos ejes coordenados por acá, colocarle a este eje un eje en función de x, por lo tanto este sería mi eje x, ¿listo? Voy a dibujar una pequeña función, cualquiera. Por acá, listo. Una función y está
pues, definida desde de menos infinito hasta infinito, pero solamente me voy a concentrar en este pedazo. ¿Listo? Quiero dibujar dos puntos muy específicos de esa función. Quiero dibujar un punto que me vaya a servir a mí como un punto inicial. Y quiero dibujar otro que me vaya a servir como un punto final. Acá abajo. ¿Listo? El problema de la integral surge cuando yo quiero hallar el área bajo la curva de esa función que tengo arriba. Entonces la forma más sencilla sería llegar y calcular con rectángulos más o menos el área de cada una de la función que tengo para evaluar. Entonces, por ejemplo, yo podría llegar y trazar este punto hasta abajo, quiero darlo clarito, perfecto. Y puedo llegar a inscribir o dejar por fuera algunos rectángulos haciendo cosas por el estilo, ¿sí? Partir en diversos rectangulitos, váyanlos construyendo con calma. Entonces, mi elemento 0, yo elijo que sea este, por lo tanto, podría llegar a mirar que tengo una línea base en cual tiene una altura que es mi función evaluada en ese elemento, en x0. ¿Listo? Puedo llegar a mirar el elemento siguiente, supongamos que es este, el elemento x1. Y evaluar una función. ¿Listo? No he hecho nada más. Ok. Si yo quiero calcular el área pequeñita que me está formando esos dos elementos, es decir, tengo una base por una altura, pues podría simplemente calcular la base. Voy a colocarla por aquí abajo. Mi base quiero que sea un delta de x, o sea, quiero que sea la longitud que tenemos nosotros abajo con esas dos figuras. Yo la puedo definir como quiera. Por ahora quiero pues elemento final menos elemento inicial, es lo más conveniente. Entonces coloco x1 menos x0. ¿Listo? Ya que este delta me termina en x1, pues voy a colocarle aquí la numeración de x1. O podría colocarle x0. Cualquiera de las dos. Depende. ¿Listo? Voy a colocarle x1 y ya les muestro por qué. Ok, esa es mi base. Es decir, es esta distancia que tenemos acá. Bien. Si yo quiero calcular la altura del rectángulo, tengo que escoger. Tengo que escoger si mi altura la voy a hacer con x0 o la voy a hacer con x1. Realmente el que usted escoja es completamente irrelevante, pero quiero que mantenga la nomenclatura del delta de x. Así que es mejor que yo escoja este f de x1 como altura del rectángulo. ¿Está claro? ¿Por ahora vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, esta sería mi base y f de x1 sería mi altura. No estoy haciendo nada más. Ok. Me daría algo similar. ¿Listo? Este es el área bajo la curva de ese pedacito de ese rectángulo. Entonces yo voy a colocarle al área y ya que tengo aquí estas notaciones de 1, voy a colocar simplemente esa como el área 1. Bien. Entonces mi área 1 va a ser igual a mi función f de x1, la altura, por la base. Nada más. Esa anotación que yo acabo de hacer me permite definir diferentes áreas, es decir, podríamos trabajar diferentes elementos. Por aquí podría colocar otro, un x2, por aquí podría colocar otro, un x3, ok. Esta notación aquí que coloqué es una notación de índices, es decir, le coloqué un i, simplemente el elemento iésimo.
Yo aquí estoy dibujando en pantalla unos cuantos elementos, ¿no? No son más de 6 elementos, 7, pero realmente yo debería tener miles de elementos. Debería partir las áreas para que sea lo más cercano a la realidad en elementos muy pequeñitos. Entonces, eventualmente, cuando ya usted pasa a x3, x5, x20, ya como que cansa un poco y se utiliza más la notación de iésimo elemento. Es decir, los elementos se pueden llegar a escribir de esta manera. Simplemente mi elemento, voy a colocar por acá mejor esto. Mi elemento i comienza en 1, en 2, en 3, sigue hasta un elemento que yo pueda llegar a decir, hey, es mi elemento anterior al que me importa, es el elemento que me interesa y el elemento siguiente, ¿ok? Y continúan hasta el último elemento, el elemento n. Entonces básicamente estoy definiendo acá números, ¿sí? Números desde 0 hasta 20 o desde 1 hasta 20. Aquí lo estoy definiendo desde 1, pero se me olvidó que había un elemento 0, ni siquiera me lo cuadro. Listo. Cualquier mundo de elementos. Bien. Eso me ayuda un poco porque yo puedo llegar y coger estos rectángulos. Voy a seguir haciendo rectángulos por acá, que me representan el área. Creo que con eso. Ok, puedo seguir haciendo rectángulos con cada uno de los elementos, elemento 3 menos 2, elemento 4 menos 3, y menos 1, infinitos, por así decirlo, y intentar cubrir el área que está bajo la curva. ¿Listo? Entonces yo puedo llegar a generalizar esta ecuación que tengo acá. Esta ecuación es solamente para hallar un área, pero yo podría escribir una ecuación para hallar un área iésima a cualquiera de las áreas. Bien, como yo lo organicé los elementos, pues el elemento de altura, el f de x, sería simplemente el f de x sub i por mi delta de x sub i. ¿Listo? Donde este delta de x sub i tendría que cumplir con la misma lógica que estoy manejando acá. Es decir, el elemento i menos el elemento anterior. Mastíquenlo. ¿Está claro? Sí, señor. Señor. Seguros. Bueno. Listo. Ya tenemos las pequeñas ariecitas, o sea, podemos llegar a calcular cualquier área, el área 1, 2, 3, 4, Profe, hasta la n. yo Señor, quedé con una duda. En el delta de x, ¿y por qué no se coloca sobre n? sobre n, ¿por qué? Ah, eso es solo un elemento, ¿no? Sí, porque o sea, está trabajando como si solamente estuviéramos hablando del intervalo Porque es desde que x0 hasta cada xf. intervalo, o sea, no sé si dejamos de hacer eso, pero pues cada intervalo en este caso está, o sea, si se da cuenta del área 1 es la altura por tu base, no por todas las bases, ¿sí? Básicamente. Si yo divido sobre n, si estuviera tomando una Igual da lo mismo sumatoria. que luego sacarle un factor común y ya. Sí, sí, o sea, dividir sobre n elementos, si yo hubiera tomado el delta de x como x final menos x sub 0. Entonces ahí sí Ah, yo puedo listo. dividir, ajá, porque entonces mi elemento final es este, ¿no? Y este es mi inicial. Entonces yo como mi delta de x como x final menos x sub 0 y divido sobre el número de elementos. Entonces me queda deltas de x que de hecho van a tener el mismo tamaño.
van a ser igualitos. Aquí no tengo esa restricción. Aquí podría llegar a tener un elemento de área muy grande y otros muy chiquiticos, de base, perdón. O sea, aquí todavía no la he restringido. ¿Listo? Bueno, ahora el problema surge en estos pequeños puntos. Mire que si yo quiero llegar a calcular el área total de toda la figura, tendría que hacer una operación como esta. Simplemente cojo Una suma. y sumo todas las áreas. ¿Listo? Cuando uno habla de la sumatoria, normalmente se coloca así, porque pues, no hay la notación de el sub i, es como la única cosa que podría llegar a cambiar, pero si la queremos colocar de la manera más elaborada, pues un i a la 0 hasta n o incluso i igual a n, se puede llegar a colocar. Bien, lo que les quiero decir es la sumatoria de todas estas áreas, de hecho la sumatoria de cada área, pero pues no me estoy parando mucho en esa cosa, no representa el área bajo la curva, ¿no? Porque miren las primeras áreas que tenemos aquí, aquí me está sobrando un pedacito, por acá me está sobrando uy, otro pedazo, por acá me está sobrando otro pedazo, y después de que ya no estamos de forma que la función crezca, sino que decrezca, me está faltando, y me está faltando. Y no puedo llegar a solucionarlo de una manera muy sencilla porque yo siempre estoy tomando la altura como el elemento siguiente, ¿no? El elemento siguiente, el elemento siguiente. Entonces, no hay manera de que esa área sea realmente el área de la función, el área del área bajo la curva, como la estoy tomando. Entonces, podemos llegar a decir que la sumatoria de todas estas áreas que tenemos acá es aproximadamente el área bajo la curva. ¿Listo? No es exactamente el área bajo la curva, es aproximadamente. Ok. ¿Podemos hacer algo para solucionarlo? ¿Podemos hacer algo para que esa sumatoria de las áreas sea lo más cercana? Trabajar infinitos rectángulos. Trabajar infinitos rectángulos. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Básicamente tengo que arreglar esa ecuación, ¿no? Ok. Y la voy a arreglar haciéndole algunos cambios pequeños. Voy a escribirla por acá un poco ampliada. Voy a dejarla cada vez menos detallada. Vale. ¿Cómo podría llegar a arreglar esa ecuación? Miren realmente qué es la ecuación del área, ¿no? Es una ecuación que tiene la función f de x y que tiene aquí un delta de x sub i. Podría llegar a arreglarlo haciendo infinitos de manera que yo escriba n cuando tiende a infinito, pero realmente es como la manera más brusca de solucionarlo. Hay una manera un poquito más elegante. Y esa manera un poquito más elegante es hacer el límite. Y ahora sí puedo colocar igual. Cuando mis elementos de la parte ordenada es la parte de x, se me olvidó. Abscisa. Ok, de la abscisa tienden a 0. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy tomando rectángulos con un ancho casi que 0, o sea, lineal. No estoy tomando rectángulos. Si me voy al límite, cuando ese delta de x1 tiende a 0, al límite ya estoy pasando de algo, de un delta a algo diferencial, algo infinitamente pequeño, estoy tomando líneas. ¿De acuerdo? Voy a hacer el área bajo la curva con líneas infinitamente delgadas. Entonces, hay muchas consecuencias a llegar a hacer algo de eso. Una es que ya no me va a quedar absolutamente ningún espacio porque estoy rellenando con líneas en lugar de rellenar con rectángulos. ¿Siguen siendo rectángulos geométricamente? Sí, pero matemáticamente son rectángulos de un ancho 0. ¿Ok? Bueno, ya puedo poner el igual. Es el resultado exacto, o sea, esta ecuación ya me representa el área bajo la curva. ¿Listo? Primero podemos hacer un cambio chiquito y el cambio es estos delta de x. Cuando yo los tiendo a 0 pasa algo con este i. Y es que yo como gigante puedo llegar y mirar un hormiguero, quitando la regla en los ángulos que de pronto son muy visibles.
y comparar el tamaño de las hormigas a simple vista y me van a parecer que todos son pequeños, que todos son insignificantemente pequeños, ¿listo? Pero que yo tengo aquí un cambio de alguna unidad y la tiendo a cero, obtengo algo diferencial, algo infinitamente pequeño. Entonces llegar y ponernos en detalles de es que esta hormiga es más pequeña o más grande que esta, no tiene mucho sentido. Cuando a mí me interesa es simplemente los miles y millones de hormigas, ¿de acuerdo? Así que una primera aproximación sería decir que todos los intervalos son igual de pequeños. ¿Ok? Esto ya es una integral, no es más. Por supuesto tiene sus reglas de integración, sus fórmulas para trabajarla, etcétera, pero esto ya es una integral. Todo esto que tenemos acá es simplemente una integral. Una integral es una suma de áreas, a veces no son rectángulos, a veces son otra clase de figuras que podrían llegar a ser, pero cuando yo las llevo a cero, la fórmula de la integral es exactamente la misma para todas. Puedo llegar y empezar con trapecios, por ejemplo, ¿sí? Con regla de Simpson que pone polinomios en lugar de trapecios en la parte de arriba. Es decir, puedo inventarme millones de cosas, pero cuando yo tiendo que mi delta de x sea cero, llego a la misma parte, llego acá. Entonces no me interesa con qué voy a comenzar. Y todo esto que tengo de la izquierda, que es una manera de escribirlo siempre, pues los matemáticos lo reemplazaron con una sola letra. Bueno, de hecho los matemáticos no, creo que son los griegos, no recuerdo bien, o los árabes, con una S que me representa una sumatoria. ¿Listo? Y la S me va a guardar exactamente toda la información. Solo con la letra S yo estoy guardando que estoy haciendo un límite y que estoy sumando intervalos infinitamente infinitos, por así decirlo. Estoy tomando elementos infinitos. ¿Ok? Lo único que yo necesito rescatar es algunas cosas de la parte de la izquierda. Por ejemplo, ¿qué función estoy integrando? Pero ya no me interesa aquí decir este es el elemento 1, el elemento 2, simplemente la función. Las reglas de integración me van a hacer que sean infinitos elementos. Otra cosa que me interesa es hacia dónde está la base, es decir, en qué dimensión estoy integrando. En el ejercicio estoy integrando en la dimensión de x, así que coloco mi x. Ya no es un delta, ya es un diferencial, ya es un elemento infinitamente pequeño. ¿Listo? Y lo otro que yo debería colocar, que vamos a colocar, es el elemento inicial y el elemento igual a 0. Eso lo podemos rescatar del dibujo. El elemento inicial es simplemente x sub 0 y el elemento final x sub f. ¿Listo? Ok, ¿está claro? Sí, sí, señor. Ya ustedes saben integrar, me imagino. ¿No? Pues, Más o ahí menos. vamos. Ahí vamos, ok. Ahora, ya teniendo el área bajo la curva, hay un teorema del cálculo que me dice usted puede llegar a interpretar estos límites de la integral de una cierta manera. O sea, podemos utilizar esos límites de la integral una vez ya la conozcamos. Todavía no lo vamos a detener en cómo conocerla porque cada integral tiene su propia regla por ahora. Así que yo puedo llegar y decir, bueno, mi área bajo la curva, que va a ser igual a esa integral, va a ser la ya más pequeña, ya no necesitamos el show. Una vez yo la solucione, va a ser una función que la voy a escribir en mayúscula para diferenciarla de la otra, evaluada entre los límites. ¿Listo? ¿Sí saben qué teorema es ese? Creo que es el tercero o segundo teorema del cálculo. Okay. Teorema fundamental de cálculo, parte algo, ¿no? Fundamental. Sí, pero creo que es no es el primer teorema fundamental de cálculo, sí. Es el primero. Es que hay varios. Ah, sí, es el primero. Tienen toda la razón. El único.
parece. Bien. Esto que tenemos acá no es otra cosa que la función ya integrada, ¿bien? Y la función f de x mayúscula se define como la antiderivada. Es decir, cuando yo llego y cojo mi función y la derivo, obtengo, perdón, cuando yo cojo esta función y la derivo, obtengo la función f de x. ¿Listo? Cuando yo cojo la función f de x minúscula y la derivo, obtengo la antiderivada. Y la integro, perdón. Estoy hablando cosas locas. ¿A qué me refiero? Tenemos una definición de función derivada, una aplicación, y la operación inversa se define simplemente como la antiderivada. Así que vamos a tener una operación completamente inversa a la derivada. Así como cuando Básicamente la nosotros... antiderivada es lo mismo que derivar, ¿no? Perdón, que integrar. Antiderivar es lo mismo que integrar, sí. Y es Sí. simplemente una función que me vaya a restablecer la función original. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una función, la derivo, obtengo una cosa, ¿sí? Con las reglas de la derivada. Cuando yo antiderivo ese resultado, vuelvo otra vez a la función original. Cuando yo integro ese resultado, vuelvo otra vez a la función original. Entonces se define una operación inversa. Así como cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada y elevador al cuadrado son funciones inversas. ¿Listo? Si yo saco la raíz de algo y luego lo elevo al cuadrado, voy a obtener el valor original. O sea, vuelvo otra vez al inicio, así decirlo. Ok, ¿cómo vamos a evaluar esto? Bueno, esto de hecho no hace parte del teorema. Simplemente cuando usted evalúa una función, usted llega y evalúa el elemento final menos el elemento inicial. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la función derivada y antiderivada de lo que a nosotros nos interesa, porque es lo único que nosotros necesitamos llegar a meter aquí, en esta solución. Y lo que a nosotros nos interesa en el curso, ustedes van a ver miles de métodos para hacer en cálculo, ¿no? Con sustitución trigonométrica, con... ¿cómo se llama esas? Hay unas que Integrales son... parciales. Hay unas que Fracciones. son... Creo que las parciales es cuando usted tiene... Un grado usted mayor tiene dos en el elementos, denominador. ¿no? Ajá. Entonces usted puede llegar a utilizar diferentes métodos o metodologías para hacerlo. Se dice algo de la derivada y de la integral. Usted deriva cuando quiere e integra cuando puede, por ejemplo. No sé si lo conocía. Entonces yo puedo llegar a tener aquí una derivada de cualquier cosa. Voy a aplicarle a un polinomio, es decir, un polinomio de este tipo, x a la n. ¿Listo? Nosotros lo conocemos. Bien, ¿cuál es la regla de la derivación? Cuando yo tengo un polinomio de tipo x a la n, ¿qué va a pasar con el N. exponente? Baja y se Es le una resta. uno. Baja a multiplicar Ah, primero. Bueno, Y el exponente se le resta uno. Y el exponente nuevo es un orden menor. Eso es todo. ¿Sí? Yo puedo llegar aquí y aplicar esa regla para derivar cualquier cosa. Un x a la 3, por ejemplo. Entonces, siguiendo la regla, me va a quedar acá un 3x y el exponente ahora me va a quedar a la 2. ¿Sí? Esa es la regla de la derivación. Ok, la regla de la antiderivada es muy similar. Yo aquí tendría la integral de algo a la n, pero ojo, yo necesito colocarle el camino. Así como aquí yo decía con respecto a qué estaba derivando, aquí debo decir con respecto a qué estoy integrando. Eso no puede ser opcional. ¿Listo? Bien, ¿cuál es el resultado de esta integral de x a la n? Si la conocen. X a la n más 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Este n aquí bajaba con el mismo orden, bajaba a multiplicar. Ahora mi antiderivada me va a bajar con el orden siguiente, pero lo va a bajar es a dividir. ¿Listo? Este le bajaba un orden al polinomio, la integral le sube un orden al polinomio. Y esa es básicamente la integral. Excepto que, recuerden, la integral a mí no me da una función, me da a mí una función, una familia de funciones. Así que colocarle por acá una constante.
Esa constante puede ser 0, puede ser un número 3, el número 2, cualquier número, no interesa. Normalmente cuando usted tiene aquí límites de la integral, usted no necesita preocuparse por eso, pero si no hay límites, como en este caso, sí. Y si hay límites, se trabajan así, simplemente se evalúa el límite final menos el límite inicial. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer la integral aquí sencillita de este resultado, es decir, de 3x al cuadrado en el camino de x. ¿Listo? Entonces, siguiendo la misma lógica, yo tendría aquí mi x, que ahora es a la 3, esto estaba multiplicado por 3, y ahora voy a dividir sobre esto, ¿no? Entonces, resultado de x a la 3. Uy, por acá se me olvidó el sol. Más c, más c. ¿Listo? Ya. Aquí derivé una cosa, obtuve la derivada, aquí integré esa derivada y obtuve de nuevo la función original. Eso es todo lo que se hizo. ¿Fácil o difícil? Fácil. Eso es todo lo que necesito de Sí. ustedes. Ojo, eso es todas las integrales que necesito de ustedes. No necesito más, pero necesito que las tengan claras. ¿Listo? Necesito que las tengan claras. Esta integral de x al cuadrado, de pronto la vamos a hacer, o de x simplemente, entonces necesito rápidamente que ágilmente la tengan presente. Y de pronto necesito algunas otras, algunas sencillas, que se nos van a presentar en algún momento. Entonces no pueden dudar. Por ejemplo, quiero hacer la integral de esto. ¿Qué me representa a mí la sub 0? ¿Recuerdan? Cuando yo le coloco sub 0 a algo. Inicial. Inicial. Inicial o una constante. ¿Recuerdo? Cualquier cosa que le coloque sub 0 es una constante. El valor inicial de algo siempre es una constante. Entonces es una notación conveniente para decir cuando algo es constante, se le coloca sub 0 y se acabó. Entonces, esa integral que yo tengo acá sería exactamente lo mismo al escribir esto. X. Primero, como es una constante que no depende de x, la puedo llegar a sacar de la integral. Y sacar de la integral quiere decir que si yo la pongo dentro de la sumatoria, como no tiene un índice, como no es un elemento de x o es una función de x, entonces ella entra en la sumatoria o sale de la sumatoria como se le dé la gana. Entonces salir de la sumatoria es salir de la integral. O la puedo dejar adentro, no interesa realmente. Y aquí falta algo que es una función que me dependa de x, pero sin embargo ahí está. Y siempre vamos a tener esa función, solo que en este caso vamos a tener un x a la 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque no tener x es lo mismo que tener el polinomio x a la 0, es decir, el término independiente de un polinomio. Recuerden que un polinomio puede llegar a ser de esta manera. X cuadrado más bx más c. ¿Listo? Pues el polinomio sí tiene ese x, solamente que lo tiene a la 0, porque este es el elemento a la 1. Entonces, es exactamente lo mismo. Este es el elemento que elevado a la 0 me da 1. Ok. Entonces, viendo la regla anterior, ¿qué pasa con este elemento de x? ¿Cómo me queda la integral? Igual a X. Aparece. Simplemente aparece. ¿Okay? No es que aparezca mágicamente, es que aquí vamos a elevar n más 1, entonces me queda x y vamos a dividir sobre 0 más 1. Entonces me queda x de nuevo. ¿De acuerdo? Puedo dividir sobre 1 y no va a pasar absolutamente nada. Entonces me queda x y estaba multiplicado por a sub 0, pues me va a quedar a sub 0. Bien. Entonces ya sabemos qué va a pasar cuando me aparezcan integrales que no tengan aquí nada que dependa de x, que sea simplemente de x, pues me queda el x. Bueno, mejor dicho, me aparece ahora la variable. ¿Ok? Bueno. Tenemos por acá un ejemplo pequeño. Profe, ¿y si le coloco el más C o no? Donde, uy, sí, qué pena. Está indefinido. ¿Listo? Bueno,
vamos a ver algo sencillo. Y acá se acaba la clase. Vale. ¿Alguien sabe a qué correspondería esta función? ¿A una recta? No sé cuál es la función, no sé qué quieren que respondamos. Sí, es una recta. Pero Ok. exactamente qué función sería. Lineal. Lineal. Sí, es 2x. lineal. Ok, 2x, porque la pendiente de esa recta es simplemente 2. Ah, ok, se ¿De acuerdo? O refería a eso. sea, mi de y sobre A de decirla, x. ya está. No, sí, me refería a todo. Que me digas una función lineal, su pendiente es 2. Se acabó. Bueno, cualquiera me servía. Listo, tenemos esta función f de x igual a 2x. Ahora, quiero hallar el área bajo la curva de esa función. Y la que quiero hallar puede ser el intervalo de 0 a 2 segundos. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, si quiero hallar el área bajo la curva de esa función, pues yo no tendría más sino que hacer la integral. Entonces, mi integral sería definida desde 0 a 2 de 2x en el camino de x. ¿Ok? ¿Cuánto me da esa integral? X al cuadrado. Vale. O sea, tengo aquí 2x al cuadrado y sobre 2, x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, Para que no se duerma. Listo. Voy a reemplazar los valores. Quiere decir que voy a reemplazar primero el valor final. Aquí tendría 2 a la 2 y aquí tendría pues 0 a la 2. Entonces solamente me queda un valor, ¿no? 2 por 2, 4. Y ese sería mi área bajo la curva. ¿Qué pasa eso? ¿Estamos de acuerdo? No es más. Bien, ese es un polinomio sencillo, pero mi resultado me va a cumplir para todos, absolutamente todos. Y ese resultado me debe representar esta área bajo la curva. ¿Qué figura trigonométrica podría servirme para calcular también ese área bajo la curva? Área del triángulo. Un El área del triángulo. triángulo, que me dice, es base por altura sobre 2. Entonces revisemos. Ahí la base yo tendría 2 unidades, la altura tendría 4 unidades y el sobre 2, que va de la ecuación, puedo llegar a cancelar este 2 con este 2 y me queda que la altura es 4 unidades. ¿Ok? Entonces las integrales realmente sí me representan el área bajo la curva. La regla de integración de los polinomios me sirven para calcular la antiderivada de diferentes funciones que sean polinómicas. Hay muchas reglas, hay muchas antiderivadas para diferentes funciones, para trigonométricas, para exponenciales, para lo que se quiera, logaritmos, pero con profe, esa la tenemos. y en la respuesta de 4 no tendría que pues colocarle las unidades. Da igual, Ah, listo, pues usted lo hizo. porque han escuchado gente que es muy cansona con las unidades. Sí, es un área, pero Pues aquí por yo los no profes, les, ¿no? aquí yo no les di unidades iniciales, entonces no necesitamos unidades finales. A lo mucho la gente coloca unidades cuadradas. Ya, feliz. Bueno, ¿alguna duda? Porque esto lo vamos a trabajar después con más calma. O sea, hacer más integrales, me refiero, no volver a explicar. Daban de señor. Bueno, ¿seguros? Entonces, muchas gracias por venir. Los dejo. Listo, profe, gracias. Bueno, Hasta luego. que estén muy bien. Gracias. No se le hago, profe. Chao, Gracias. hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. A ustedes.